de personas que estudiaban con mucho más atención, con mucho más compromiso, con mucho más entusiasmo que aquellos que cursaban de manera convencional alguna carrera. Les voy a dar algunos ejemplos, obviamente guardando las proporciones, ni más faltaba. Todos los genios de la cibernética del planeta en este momento son pasionales. Estudian mucho más que los profesionales, pues es lógico, porque es su pasión, es su amor, es su entusiasmo. Mi padre decía que vale más una persona con entusiasmo que un premio Nobel deprimido. Son Bill Gates, el dueño de Microsoft, que solamente estudió 6 meses en la Universidad de Harvard, luego la universidad le dio un doctorado honoris causa en Derecho. Steve Jobs, que solamente cursó 6 meses en Reed College y solamente atendía la clase de caligrafía. Allison de Oracle, Michael Dell, que solamente hizo high school, es decir, bachillerato, el generador de Facebook. Todos estos genios de la cibernética no se dejaron encasillar, no se dejaron empatronar, no se dejaron encerrar, porque ellos querían sentir y pensar. Es lo que un filósofo llamaba el hecho de sentipensar, que eso es fundamental para llegar a buen puerto. Y entonces, decíamos, cuando planteamos esto en diferentes recintos de la Academia Colombiana, universidades más que todo, nos recriminaban, nos tanchaban de utópicos, que eso hasta cierto punto es un elogio, porque uno no puede vivir sin utopías en este pequeño tránsito por la vida, de que eso era imposible que se diera. Además, no tenían conocimiento de que el 30% de los pinos son de origen tropical. Decían que eran suelos pobres, demasiado pobres. Y entonces alguien de nuestro equipo les contestó: son suelos pobres para cerebros pobres. Porque en el mundo de la creatividad y de la imaginación, es el ser humano que habita sobre ese suelo el que define qué es un recurso o qué deja de serlo. En la época cuando empezó el aprovechamiento comercial del petróleo, el coronel Drake, a media hora de Pittsburgh, en Titusville, en Pensilvania, descubrió un pozo que a base de baldes y pequeñas torres de madera empezó a extraer. Era un pozo de petróleo. Pero nunca el petróleo alzó la mano para decir yo soy un recurso. No, fue la imaginación, la capacidad instalada humana de un ser humano que le dijo a usted, usted es un recurso. Entonces, por eso el Estado, la sociedad, debe organizarse fundamentalmente para organizar y canalizar la creatividad. Ojalá sin esquemas burocráticos, en donde la confianza reemplace los organigramas. Estando yo muy joven, tuve oportunidad de oír una conferencia de Wernher von Braun en Washington, que nos decía a unos 1000 asistentes, de que él pudo con los cohetes vencer la gravedad, pero no pudo vencer la burocracia. Era mucho más fuerte que vencer la gravedad, y por eso la carrera espacial se atrasó por lo menos 10 años. Y entonces, con este planteamiento, obviamente sin ser dueños de la verdad, eso es peligrosísimo. El sectarismo a lo único que conduce es a la violencia. Este proyecto lo hicimos ¿con qué fondos? Básicamente hubo colaboraciones de muchas entidades, pero
el fondo, la cosa importante, fue cuando la tecnología de la energía solar para calentamiento de agua generada en gaviotas se vino a la gran ciudad, hasta el punto de que hicimos la instalación de energía solar más grande del mundo en Ciudad Tunal para 5.500 apartamentos en esa época. Y aquí entonces pasamos de un aprovechamiento biológico de la energía solar, que es el árbol, una forma muy eficiente de hacerlo, a un aprovechamiento térmico de la misma fuente para calentar agua en la ciudad. Eso es cómo la plusvalía mental que se dio en este caso vino de la periferia, vino de las lejanías del Orinoco hasta la gran ciudad, a revés de las distintas transferencias de tecnología. Eso es un caso que es bueno anotar. Además, con estos recursos estábamos construyendo y reforzamos la construcción de una comunidad de creadores. Y cuando uno está en este proceso, está utilizando muchísimas disciplinas amalgamadas, acomplejadas por el sentido de la complejidad, con toda clase de personas de niveles, unos con un gran nivel académico, otros con escaso nivel de diplomas, pero con una gran imaginación. Y empezamos a hacer esta comunidad de creadores, a hacer microturbinas para generación de energía, con represas que dejan fluir el agua debajo de ella para que así no se afecte la población ictiológica de los caños, con una serie de mecanismos de viento para extraer agua de pozos de 20 o 30 metros de profundidad, con una arquitectura bioclimática tropical que tiene en cuenta las condiciones del entorno y otra serie de actividades que permitieron hacer en el sitio más difícil posiblemente de hacerlo, un ejemplo de comunidad sustentable que desde hace 25 años, ya que somos una fundación, ni pedimos ni aceptamos donaciones. Hemos logrado la autosuficiencia en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Esto me hace recordar a ustedes que cuando di la conferencia en esta Universidad de Colorado, la titulé diciendo Gaviotas, la belleza de la extrema dificultad. Esto es a un nivel micro, muy micro, de que es posible enrutar a la tierra hacia la sustentabilidad, mucho más fácil y mucho menos costoso que otras empresas que ha hecho la humanidad, como ya tuve oportunidad de relatarlas. Aunque había escrito algunas cosas, no pude resistir la tentación de hablar sin leer. Al fin y al cabo, la poesía, la poiesis, ¿qué es? Es creatividad, etimológicamente. Y no quiero terminar esta intervención sin hacerle un homenaje a Gabriel García Márquez, que nos visitó hace 31 años en Gaviotas y anotó, dijo: Gaviotas como Macondo es un mundo tan nuevo que las cosas aún no tienen nombre. Y luego yo le dije que en Gaviotas estábamos en una permanente madurez, porque la madurez consiste en realizar los sueños, y el que no sueña es porque está dormido. Ese es el mensaje de Gaviotas. Muchas gracias y hasta pronto. No quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para que ustedes tengan el placer mental de leer el libro del profesor Julio Carrizosa Umaña, llamado Colombia Compleja,
algo profundo y excitante al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paolo. Para ir cerrando y no almorzar, no es la esperanza, el cuadro un poco, o el balance un poco gris, doctor Paolo, que hicimos ahora, no es un atentado contra la esperanza, no, tenemos una gran esperanza de que podemos llegar a hacer transformaciones importantes en el sistema de educación, ciencia, tecnología, cultura, sociedad, es decir, somos conscientes de que la transformación del sistema educativo no puede hacerse sin articularlo al sistema de ciencia, tecnología, cultura, naturaleza. Debemos empezar, o hay que empezar por lo individual, pequeñas subversiones. La pregunta es, ustedes y yo, ¿qué pequeñas subversiones vamos a hacer en nuestro propio estilo de vida para congraciarnos con la naturaleza, para mirarla con ojos renovados, con nuestros hijos, lo más cercano, para resignificar el lenguaje, nuestras relaciones con nuestras esposas, hijos, porque allí hay una profunda tiranía. El doctor Paolo decía… Perdón, Raúl, antes que se me olvide, hay un libro escrito por Mario Calderón Rivera, gran impulsador de gaviotas, que se llama Renacimiento en el Trópico, que lo pueden bajar gratuitamente. Es un libro muy detallado sobre nuestras actividades y nuestra forma de pensar. Obviamente es la opinión de él. En nuestra página web www.centrolasgaviotas.org. Perdón, excúsame. No te preocupes, cualquier tipo de violencia es una falta de inteligencia, una falla en la inteligencia, y por ende, ¿qué más tipo de violencia, como planteaba Lyotard, que condenar al silencio al otro? ¿Cuántas veces a nuestro hijo, esposa, alumno, le hemos negado la palabra, el derecho a disentir, a callar, lo que es lo primero que hacemos cuando entramos en conflicto con alguien bien cercano a nosotros? Cállate, le dice uno a la esposa, cállate, le dice ella a uno, al hijo, no me levantes la voz, no me digas, en fin, el silencio es una forma de muerte, y una forma de muerte simbólica, una generadora de violencia y un fallo de nuestra inteligencia. No hemos perdido la esperanza, estamos preocupados, muy preocupados por esta situación de este país, por la situación de nuestra educación y por el devenir de nuestros hijos. Estamos muy preocupados porque el país, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras riquezas y singularidades culturales se nos están escapando, se nos están yendo, y es el aparato escolar y la familia la que tiene que recuperar todos esos elementos. Individualmente realizar esas pequeñas transgresiones y luego en nuestras regiones avanzar. No podemos esperar a que, no sé, un Salvador, un líder, un Antanas, yo no sé quién, que cualquiera que se quiera presentar como el líder de la educación, el que nos va a salvar por la educación, eso no llegará. Serán nuestros grupos de trabajo, empecemos una reflexión. Yo quiero compartir una experiencia para dejarlos ir. Decía también el doctor Paolo que necesitamos soñadores, líderes llenos de sabiduría, que necesitamos más sabios que doctores. Estoy de acuerdo en que tenemos que buscar un equilibrio disimétrico, o sea, no tiene por qué ser igual entre sabios y gente con diplomas. La experiencia que les quería compartir para tratar de ejemplificar lo que estoy planteando respecto a un trabajo en grupo, ya lo intentó el doctor Marcos Velilla, algo se quedó en el saco, algo está funcionando. En el Congreso de Complejidad, cuando trajo a Morán, trajo todas las regiones de Colombia, el Amazonas, el Meta, y nos reunimos, yo estaba en ese caso por salas, con grupos de trabajo maestros, trabajando sobre educación, qué hacer, pensando este problema que tenemos, y de eso hace ya 14 años, 15 años, qué hacer, cómo empezar, cómo
cómo iniciar pequeñas transformaciones. Bueno, se hicieron ciertos trabajos, pero no es suficiente. El movimiento tiene que venir de abajo para arriba y engancharse con las instituciones educativas, ligar, hacer complejidad en el sentido de que grupos y grupos de maestros reflexionan el problema, se articulan con las instituciones necesarias y vamos subiendo, y a la vez empezar un movimiento de arriba hacia abajo, que es donde personas que han estado aquí pueden ayudarnos. El mismo Marcos nos tiró otra cuerda que no se ha podido coger. Pensando en la enorme dificultad del problema de la investigación, en lo que el doctor Germán Silva nos planteaba ahora, sobre todas esas, digámoslo, disimetrías y fallos que tenemos en el proceso, se planteó el tema de las franquicias, y él presentó una ponencia sobre las franquicias educativas y franquicias de investigación. Consistía en que cada región organizáramos redes de asociación de investigación, franquiciar, es decir, la Universidad de Antioquia es muy fuerte en ciertas áreas y tiene unos doctores muy fuertes en ciertas áreas. Ellos se encunetan allá a hacer sus trabajos de una manera egoísta, autocéntrica. La Universidad FIA a la cual yo pertenezco tiene fortalezas y doctores en cibernética, inteligencia artificial. Allá desarrollamos el primer sistema inteligente, tutorial inteligente de América Latina, pero se quedó como un experimento, eso no progresó más allá. Un premio más para la universidad, un premio más para el investigador. Proponía el doctor Marcos que cogiéramos los mejores elementos y las fortalezas de cada universidad y compartiéramos presupuestos, economía a escala, para que hiciéramos en todo el país el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología y los programas educativos. Que no hay universidades en el Meta, se planteaba, formemos una red de negociación y también para que franquiciemos algunos productos en aquellos lugares donde estamos más colgados, retrasados, por lo menos en esos procesos de desarrollo de programas. No sé, que los Andes es fuerte en economía, organicemos una red entre Andes, Javeriana, no sé qué universidad, pero romper los egoísmos, las pequeñas fortalezas, romper los intereses económicos. Miren ese panorama tan complejo que nos plantean ahora sobre la manera como los intereses económicos y demás no dejan que fluyan en un momento determinado ciertos programas, pero un programa utópico, y con eso cierro, un programa utópico, de una utopía en ese momento, hace 15 años era una utopía el hecho que pudiéramos franquiciar productos y franquiciar investigación. Yo creo que estaríamos muy lejos, pero no hemos perdido la esperanza. Podríamos volver a retomar la idea de las franquicias y ver otra vez, a ver si logramos romper esos muros esos egoísmos y podemos volver a lanzar de lado y lado, tanto del lado de la provincia, de los departamentos, que vengan iniciativas, ideas de pedir, demandar, solicitar procesos de franquicia. Decía el doctor Germán que solo las universidades pueden hacer eso. Sí, solo las universidades, pero podemos hacer franquicias y llevar programas de maestría, doctorado, especialización, que pueden ser tan importantes y quizás más importantes que los doctorados en algunos sectores regionales, en la medida en que justamente logremos romper todos esos egoísmos, hacer economías de escalas y franquiciar productos. Pero el empuje tiene que venir de abajo para arriba y también de arriba para abajo, porque de abajo para arriba nos vamos a fatigar y ya lo intentamos. Ahora hay que volver otra vez a iniciar con renovada esperanza y empujar a ver si vemos algún día una educación integrada al país y el país y tal vez la región de América Latina integrada a la educación. Planteaba el doctor Bobiek, necesitamos renunciar a los monismos metodológicos. No podemos seguir trabajando con las metodologías americanas. Famoso, Piaget, muy interesante, Montessori, todos los que quieran, y otras metodologías de investigación. Los monismos lógicos, tenemos que repensar la manera como pensamos y las lógicas con las cuales pensamos, los monismos educativos, sin
abandonar el referente global. Bueno, que tengan buenas tardes, vamos a... Imaginación. Es el ser humano que habita sobre ese suelo el que define qué es un recurso o qué deja de serlo. En la época cuando empezó el aprovechamiento comercial del petróleo, el coronel Drake, a media hora de Pittsburgh, en Titusville, en Pensilvania, descubrió un pozo que a base de baldes y pequeñas torres de madera empezó a extraer. Era un pozo de petróleo. Pero nunca el de la cibernética no se dejaron encasillar, no se dejaron empatronar, no se dejaron encerrar, porque ellos querían sentir y pensar. Es lo que un filósofo llamaba el hecho de sentipensar, que eso es fundamental para llegar a buen puerto. Y entonces, decíamos, cuando planteamos esto en diferentes recintos de la Academia Colombiana, universidades más que todo, nos recriminaban, nos tachaban de utópicos, que eso hasta cierto punto es un elogio, porque uno no puede vivir sin utopías en este pequeño tránsito por la vida, de que eso era imposible que se diera. Además no tenían conocimiento de que el 30% de los pinos son de origen tropical. Decían que eran suelos pobres, demasiado pobres. Y entonces alguien de nuestro equipo les contestó: son suelos pobres para cerebros pobres. Porque en el mundo de la creatividad y de la imaginación, una persona con entusiasmo que un premio Nobel deprimido. Son Bill Gates, el dueño de Microsoft, que solamente estudió 6 meses en la Universidad de Harvard. Luego la universidad le dio un doctorado honoris causa en Derecho. Steve Jobs, que solamente cursó 6 meses en Reed College y solamente atendía la clase de caligrafía. Allison de Oracle. Michael Dell, que solamente hizo high school, es decir, bachillerato. El generador de Facebook. Todos estos genios de personas que estudiaban con mucho más atención, con mucho más compromiso, con mucho más entusiasmo que aquellos que cursaban de manera convencional alguna carrera. Les voy a dar algunos ejemplos, obviamente guardando las proporciones, ni más faltaba. Todos los genios de la cibernética del planeta en este momento son pasionales. Estudia mucho más que los profesionales, pues lógico, porque es su pasión, es su amor, es su entusiasmo. Mi padre decía que vale más